Así vamos en reverencia a pedirle a nuestro Dios, según Él envía su palabra, que podamos ser receptivos a ella y realmente que Él toque nuestros corazones, que salgamos de aquí dispuestos a hacer su voluntad. Oremos. Tú nos has escuchado, Señor, cuál es el deseo de nuestro corazón. Y es que aquí en tu casa, gozando de tu presencia, ahora la palabra que tú envías cale hondo en nuestro interior. Señor, haz una obra, Padre, de avivamiento y de renovación en nuestro interior, de manera que cambie, Señor, nuestras perspectivas, que cambie nuestros pensamientos, la manera de sentir, en fin, que sea revolucionado, Señor, todo nuestro ser en tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Me alegro de que esté aquí presente este día domingo, porque hoy vamos a hacer un despojo. No se asuste, ¿sabe que el cristiano también se despoja? El cristiano también se despoja. Al final del mensaje vamos a ver cómo hoy nos vamos a despojar aquí. Quiero comenzar hablándoles de alguien que se despojó de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente es el término griego que se conoce como la kenosis, lo cual significa despojo. O sea, es un vaciamiento. Y cuando hablamos de la kenosis de nuestro Señor Jesucristo, se está refiriendo a las limitaciones que el Cristo encarnado tenía aquí en la tierra al someterse a la voluntad del Padre para llevar a cabo su plan eterno de redención. El eterno Hijo de Dios, Jesucristo, se despojó a sí mismo, o sea, Cristo se vació. Esta kenosis implica tres aspectos. El primero de ellos es que dejó la gloria que tenía antes de encarnar. De esto mismo hace mención el Señor Jesús en su oración intercesora, que se encuentra allí en Juan 17, cuando Él dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. De aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Primer aspecto de esta kenosis es que Jesús dejó esa gloria que Él siempre tuvo antes de encarnar. El segundo aspecto de la kenosis fue su condescendencia al tomar en la encarnación la semejanza de carne de pecado. Porque estamos hablando del mismo Dios. Dios encarnando para venir a ser semejante a nosotros los hombres, o sea, semejante a carne de pecado. O sea, que Él asumió voluntariamente la naturaleza humana, pero de una manera perfecta, aclaro, sin pecado. Él se sometió a las circunstancias de la naturaleza humana, siendo creador y dueño del universo. Dice la palabra que no tuvo lugar donde recostar su cabeza. Nosotros sabemos que desde su nacimiento no se halló lugar sino en un humilde pesebre para Él. Miren lo que dice, hermanos, Filipenses capítulo 2, del 6 al 11, sobre este segundo aspecto de la kenosis. Filipenses 2, del 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. ¿Has hecho tú esta confesión de que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre? Nota, el Señor, el que gobierna y dirige mi vida. Eso es lo que yo estoy confesando y profesando con mis labios cuando vengo a ser un discípulo de Cristo. El tercer aspecto de la kenosis fue el no usar voluntariamente ciertos atributos mientras Él estuviera en la tierra. Y precisamente este tercer aspecto es el que confunde a muchas personas que o no aceptan su divinidad o por otro lado no aceptan su humanidad. O sea, no conciben que en Cristo hayan perfectamente dos naturalezas, una humana y una divina. En Juan 14, del 8 al 11, solo para referencia, se encuentra, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quiere decir que Él está expresando su deidad y su coigualdad con el Padre. Sin embargo, versículos más adelante, en el 28, dice, porque el Padre mayor es que yo. O sea, la única manera de poder reconciliar estos dos conceptos es entendiendo que este es un aspecto de la kenosis, donde Él voluntariamente anonadó el uso de algunos atributos divinos para vivir y venir y someterse a la obediencia del Padre. Hermanos, ¿qué fue lo que motivó la kenosis? O sea, ya hemos hablado de esto, es el vaciamiento del cual Cristo estuvo dispuesto a hacer, pero ¿qué fue lo que motivó? ¿Por qué Dios envió a su Hijo al mundo? Esta pregunta es demasiado profunda, tiene muchas implicaciones. Pero voy a tratar de resumir los motivos por los que Cristo se vació. En un consenso, fue su amor por nosotros. Fue su amor por nosotros, estando perdidos en delitos y pecados. Él se hizo maldición para bendecirnos. Experimentó el abandono del Padre en ese momento para bendecirnos. Hermanos, Cristo se vació para llenarnos a nosotros. Él vino con una misión para ser el Mesías libertador. Eso usted lo puede leer en Lucas 4, del 18 al 19. El apóstol Juan dice en el versículo 17 del capítulo 3, para que el mundo sea salvo por Él. Dios envió a Cristo para esto, para que el mundo sea salvo por Él. Y esta salvación que gozamos muchos implicaba un sacrificio expiatorio, una muerte como pago total del pecado, un derramamiento de sangre para poder hacer remisión. Todo esto implicó nuestra salvación. Por eso Jesús dijo que Él ponía su vida. Nadie se la quitaba, sino que Él mismo tenía poder para ponerla y volverla a tomar. Encuentro 12 razones de esta kenosis, 12 razones de su encarnación. Número 1, para llevar a cabo la revelación de Dios a los hombres. Dios es invisible, Él es espíritu. Cristo vino para darlo a conocer. Juan 1:18. Segunda razón, para hacer la voluntad del Padre y glorificarlo a Él en obediencia. Juan 17:4. En tercer lugar, para cumplir el pacto davídico, aquella promesa que se le hizo a Abraham. Cuarto lugar, como leímos en Filipenses capítulo 2, para ser exaltado sobre todo, para ser reconocido Señor. Quinto lugar, para llevar muchos hijos a la gloria, dice Hebreos 2:10. Sexta razón, reconciliarnos con Dios Padre, Romanos 5:1. Séptima, manifestar la vida y asegurarla. Proveer también un sacrificio perfecto por los pecados. Esto es ser nuestro propiciador, según Hebreos 10. También para ser un sumo sacerdote misericordioso. Eso es para ser nuestro intercesor, Hebreos 5. Para destruir las obras del diablo. Esto es para ser nuestro redentor, Primera de Juan 3:8.
para dar ejemplo de una vida santa, para que podamos imitarle. Primera de Pedro 2:21. Y la última razón, escondernos en Él y glorificarnos después. Colosenses 3:3. Fíjense cuántas razones para Cristo vaciarse. Por eso podemos decir, para que nosotros podamos ser llenos. Esta última razón, escondernos en Él y glorificarnos después, muestra lo que hace una gallina con sus pollitos. ¿Qué es lo que hace una gallina con sus pollitos? Los llama y ellos vienen y ¿qué hacen? Se acobijan debajo de sus alas. Esto fue lo que quiso hacer Jesús con Jerusalén. Pero Jerusalén era tan rebelde que en ningún momento iba a correr debajo de las alas de su Señor. Jesús quiere ampararnos, cuidarnos, escondernos. ¿Por qué? Porque Él sabe que vivimos en un mundo cruel, lleno de peligros, que nuestra alma tiene muchos enemigos, que somos fáciles de influenciar. Y por eso es que Él quiere que permanezcamos bajo su cobertura, escondidos en Él. Pero muchos, como la rebelde Jerusalén, lo que hacen es que en vez de someterse a la voluntad de Dios, quieren prevalecer en la suya. No se quieren someter siguiendo una agenda completamente contrario a la voluntad de Dios y a lo que Él expresa en su palabra. ¿Qué ustedes creen que van a cultivar aquellas personas que viven de esta manera si no son consecuencias devastadoras? Hermanos, la razón de Cristo para vaciarse tiene que ser ahora mi razón. Ya hemos hablado de la kenosis, que prácticamente Cristo se vació para llenarnos de toda riqueza espiritual. Y por esto Pablo alza su voz y alaba a Cristo en Efesios 1:3, donde él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así prorrumpe Pablo con esta alabanza, cómo el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo encuentro, no sé, sublime, demasiado maravilloso para mí el hecho que Cristo, siendo Dios, como hablamos primero, haya dejado su trono en gloria, haya encarnado en ser humano, se despojara a sí mismo, se anonadara de sus atributos o de alguno de sus atributos, que siendo santo, sin pecado, fuera contado entre pecadores. Para mí es demasiado grande que Él haya hecho todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me ama. Se vació para llenarme. Sin yo merecerlo, Él perdonó mis pecados y me salvó. Sin yo merecerlo, en el momento en que creí, me selló e hizo de mi cuerpo su templo. Esto es grandioso, esto es sublime. Y no solamente esto de salvarme, de sellarme, pero me ofrece una cobertura protegiéndome mientras vivo en este mundo cruel y de tantos peligros. ¿Qué más quiero? ¿Qué más usted quiere? ¿Quiere algo más que esto? ¿Por qué no estoy contento? Yo le voy a decir por qué no estamos contentos. Por mi egoísmo. No hay otra razón. Mi egoísmo es el que no me hace a mí estar contento, porque suficientes razones tengo. Yo tengo suficiente razón para yo hallar toda mi complacencia en Cristo. Yo tengo suficiente razón para que Cristo sea la razón de mi vida, la razón de mi gozo y hallar en Él total satisfacción, no importa lo que esté pasando en mi vida. Tengo suficiente razón para yo sentirme completo y protegido en Él. Quiere decir que tengo razón en la kenosis de ahora yo vaciarme de todo mi egoísmo. Por eso les dije, hoy aquí vamos a hacer despojo. No con hierba santa para la garganta. Tenemos que despojarnos del egoísmo. Mire lo que dice Colosenses 3, del 1 al 4. Colosenses 3, del 1 al 4.
Sí pues. Por eso dice sí pues. Porque realmente no son todos los que estamos ni estamos todos los que somos. Sí pues. Habéis resucitado con Cristo. ¿Ok? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué podemos hacer esto? ¿Qué dice el versículo 3? Porque habéis muerto, dice el 3 ahí. Habéis muerto. Ya yo no vivo yo. No tengo que vivir en mi egoísmo, siguiendo mi voluntad, mi propia agenda. Ya yo no puedo, hermano, porque soy un muerto en Cristo. ¿Okay? Yo estoy muerto en Cristo. Y no solamente muerto en Cristo, vuestra vida escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es la bendición última que yo les dije, que Él se vació, no solamente ahora para escondernos, sino para glorificarnos después. Claramente el consejo del apóstol es: busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque si buscamos las cosas materiales, ¿qué vamos a tener? Puras decepciones. La vida material no dura, no satisface, no salva. Ponga las noticias y mire lo que está ocurriendo en el mundo. Ponga sus ojos allí en Houston, Texas, y en otros lugares del mundo, para que usted vea y se dé cuenta ya que las cosas materiales no duran. Mire lo que ha ocurrido en las Antillas. Pero todo el que pone sus ojos en las cosas materiales va a sufrir decepción. Y todo el que pone la vista en los hombres también terminarán decepcionados. Lea Jeremías 17, 5 y 7 y se dará cuenta. Hermanos, pero en todo tiempo, aunque hayan tantos cambios en la vida, Cristo permanece fiel como mi pastor, mi amigo personal. ¿Por qué debemos poner la mira en las cosas de arriba? Porque dicen las Escrituras: el cielo y la tierra pasarán. Y ya estamos viviendo esas señales. Estamos viendo señales de que Cristo viene pronto por la iglesia y de que este mundo va a pasar. Pero más que eso, como no sabemos cuándo esto ha de ocurrir, la razón que dice Colosenses aquí es que porque hemos muerto, nuestra vida está escondida en Cristo, tenemos que poner nuestra mira en Jesús. Quiere decir, el creyente ya no vive para sí, sino para Dios en Cristo. En Gálatas 2:20, me gustaría que busquen este versículo, Gálatas 2:20. Me gustaría que lo leamos todos juntos. Porque el Señor nos está desafiando, pero también recordando lo que somos, ¿okay? Lo que creemos, que somos discípulos de Cristo. ¿Qué dice todos juntos? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ustedes pueden ver en esa última frase, me amó y se entregó a sí mismo por mí, que esa es la kenosis. Cristo se vació para entonces llenarme ahora a mí. Y entonces, ¿cómo yo tengo que vivir? Mientras que llegue ese momento en que Él me ha de glorificar, tengo que vivir escondido bajo su cobertura, viviendo en la fe del Hijo de Dios y no viviendo para la carne. No viviendo siguiendo mi propia agenda, porque ya yo no vivo para mí, sino tengo que vivir para Cristo, hermanos. ¿Okay? Quiere decir que nosotros tenemos que agradecer este sacrificio que nos ha traído tantos beneficios.
Vamos al despojo. Efesios 4. Efesios 4, versículo 17. Efesios 4, versículo 17. Ustedes me van a seguir con la vista porque vamos a leer una larga porción, pero al leer, o sea, dejar que sea la misma palabra que nos vaya mostrando con claridad la voluntad de Dios, vamos a anotar ahí los imperativos. No quiere decir que no tenemos opciones. Antes de leerlo les estoy preparando la mente para esto. Aquí no hay opciones para el cristiano. No es si yo quiero o no, si me conviene o no, ayer pero hoy no, hoy pero mañana no. Ya esto es desde el momento que yo profesé a Cristo como mi Señor y Salvador. Desde el momento que mi lengua lo confesó como Señor. En esa confesión no solamente se estaba garantizando mi vida eterna, sino yo estaba aceptando una manera de vivir aquí en la tierra como cristiano, donde yo no voy a seguir mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y por eso que aquí comienza Pablo diciendo, esto pues digo, ¿y qué dice ahí? Les sugiero, si ustedes quieren, o les aconsejo que hagan esto y lo otro. ¿Qué dice? Y requiero en el Señor. Él los requiere en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Ve? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Viste? El Señor ya no quiere que yo esté, como dice, que sea un terco, nada más siguiendo lo que yo digo, ¿ok? Como me conviene o como a mí me dé la gana. Dice, así andaba el mundo, un entendimiento entenebrecido, ajenos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón era duro. Dice el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí se está refiriendo a todo tipo de inmoralidad que se practica en el mundo de hoy. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. No le está hablando a los que todavía están con el entendimiento entenebrecido, nos está hablando a nosotros. Vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y vuelve a hacer énfasis. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice ahí? Despojado. A despojarse. Por eso le digo que el cristiano también se hace sus despojos. Despojaos de qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir, renueva tu mente, comprueba cuál es la voluntad de Dios y ponla en práctica ya. Vestíos del nuevo hombre, vive en santidad, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando mentira, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Se habla de hablar mentira, habla de airarse, dice airaos, quiere decir van a haber momentos en que las cosas no nos van a gustar y nos van a enojar, ¿okay? Nos van a sacar los colores a la cara. Pero dice no pequéis, o sea, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice no le deis lugar al diablo, dale lugar para que tú veas, que va a coger y te va a zarandear duro. Dice, el que hurtaba, el que está robando, no hurte más. O sea, el que está robando electricidad y todas esas cosas. Pon el reloj a caminar. Dice, no hurte más. Si no trabaje para poder pagar ese bill de la electricidad. Dice, haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pero sigue diciendo aquí, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quiere decir,
No digas chistes sucios, no te entretengas con los chistes sucios, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Por qué se necesita este vaciamiento, hermano? Porque continuamente nosotros nos vamos llenando de lo que va entrando por los ojos, de lo que va entrando por los oídos. Póngase a escuchar canciones mundanas continuamente y usted va a ver que va a terminar transformando su vida. Póngase a ver cosas que usted no debe de ver para que usted vea cómo le va a hacer influencia. Porque según lo que va entrando y va llenando, va ocupando la mente, se va llenando el corazón. Dice la Biblia, habla la boca. Y tú mismo te vas a dar a conocer de todo lo que tú estás lleno. Y es triste cuando el cristiano, en vez de elevar una fragancia y un olor de perfume de santidad, lo que le sale es peste a pecado. Porque eso es lo que le sale por la boca, peste a pecado. Y le sale por los poros. Porque se ha ido llenando y no se ha vaciado, como Cristo se vació por nosotros. Dice el 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es en esta porción donde encontramos, se recuerda esa combinación bomba que les hablé, de darle lugar al diablo y contristar al Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos esa combinación, pobrecito de nosotros. Dice, quítese de vosotros, ¿qué hay? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Quítese, dice. No te entretengas con estas cosas que no te caractericen, mi hermano. ¿Por qué? Porque ya tú estás muerto en Cristo. Dice el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, andar en amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. De nuevo, la kenosis, ofrenda y sacrificio de Dios a olor fragante. Pero noten lo que dice el 3. Pero fornicación, inmundicia, avaricia, no las practiques. Dice ahí, no las practiques. No, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni aún se nombre. No las veas, no las escuches, no hables de ellas y obviamente menos practicarlas. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabes esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. En el mundo estamos, no hemos sido sacados del mundo. Quiere decir que tristemente vamos a compartir con personas de diferentes tipos de mentalidades y van a tratar de influenciarnos, de poner presiones en nosotros. Pero dice claramente el 7, aunque todo esto esté ocurriendo, no participes con ellos. La razón, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Quiero leer hasta ahí. ¿Okay? Pero noten cómo aquí se requiere que uno se despoje del viejo hombre y se vista del nuevo hombre. Lo que quiere decir, concluyo, en la primera parte del mensaje les hablé cómo Cristo se vació. ¿Para qué? Para llenarnos. ¿Okay? ¿Llenarnos de qué? De fe, de paz, de seguridad, de gozo, de esperanza. Bueno, ahí Pablo lo dice, de toda riqueza espiritual en los lugares celestiales. Tremenda bendición que gozamos los hijos de Dios. Pero ahora, como hijos de Dios, que gozamos de esa bendición, nos toca vaciarnos a nosotros mismos. No se puede vivir lo mejor de ambos mundos, se lo estoy diciendo. No se puede gozar del cielo y de todas estas bendiciones y también de los placeres y las inmoralidades que se viven en este mundo. Porque si usted es así, lo cual es una persona completamente tibia,
con un pie aquí y un pie allá. ¿Ok? Él es el peor de todos. El peor de todos. Porque está mostrando su egoísmo, pero ya pasó del 100%. Porque es rico gozar del cielo, pero también de todo lo que hay aquí en la tierra. Y no someternos a la voluntad de Dios y seguir mi propia agenda como si Dios no existiera. Hermano, hay que entender que el pecado es una rebeldía total y completa contra Dios. Y eso trae sus consecuencias, y más si le hemos conocido. Por tanto, nos toca vaciarnos de todo egocentrismo para ahora vivir para glorificarlo a Él. Lo más fácil es, ¿cómo? Nuestra mirada en Cristo. Teniendo nuestra mirada en Cristo, de seguro Él nunca nos va a decepcionar. Siempre estando bajo la cobertura de Cristo, como dice el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. En esa cobertura Él te va a proteger de todos esos peligros que hay allá afuera. Y sobre todo vamos a gozar de su plenitud, o sea, ser lleno de la plenitud de Dios, lo que implica una total rendición y un sometimiento a la voluntad de Dios y a su gobierno. Yo la semana pasada les hablé del camino al cielo, lo cual es Cristo. Y les hablaba de que el camino es estrecho. Hoy hemos profundizado un poquito más de la realidad de ese camino. ¿Okay? La única manera de gozarlo es en la voluntad de Dios. Pero hermanos, si nosotros nos apartamos de esa voluntad, vamos a ser las personas más miserables que caminan sobre la faz de la tierra. Todo porque hemos gozado ya de su revelación. Tenemos un entendimiento de todo lo que Cristo hizo por tal de llenar mi vida. ¿Cómo no me voy a yo ahora vaciar y llenarme de la plenitud del Espíritu Santo? ¿Cómo no voy yo, cueste lo que me cueste, tenga que hacer los cambios que tenga que hacer? ¿Cómo no yo voy a morir para vivir para Cristo? Tenemos que hacerlo porque es la manera en que vamos a gozar de la plenitud de esta vida cristiana. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, tú nos has hablado a través de tu palabra. Siempre nos muestras la senda de vida donde hay delicias a tu diestra para siempre. Ten misericordia de nosotros, de todos nosotros, Señor, que estamos luchando con esta naturaleza carnal. Estamos presentando verdaderas luchas espirituales. ¿Cuántas veces fallamos, caemos? ¿Cuántas veces nos encontramos fuera de la voluntad de Dios, llenos de carnalidad e inmoralidad? Pero tú, Señor, nos invitas, poniendo de ejemplo al mismo Cristo, a vaciarnos de todo este egocentrismo, que adoptemos y aceptemos de una vez y para siempre tu santa y tu divina voluntad, lo cual siempre es buena para aquellos que te aman, Señor. Porque ¿quién nos apartará de tu amor? Pero mientras que llegue el tiempo, Señor, que tú te manifiestes y contigo se manifiesten nuestras vidas glorificándolas. Ayúdanos a no apartarnos de esa cobertura, Señor, cuando tú nos llamas a vivir escondidos en ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, y lo que tú quieres hoy es que nosotros tomemos firmes decisiones de aceptar y adoptar tu voluntad para siempre. En Cristo lo pedimos, Señor, que tengas misericordia de tu iglesia y de cada uno de nosotros en particular. Amén. Señor les bendiga.